solemne convocatoria, el día de aclamación, ¿cierto? Y aunque no tengamos un shofar físico, tenemos nuestra nefesh para poder aclamar, clamar y aclamar. Vamos a empezar con el himno de Israel y después viene una pequeña composición que hicimos en el grupo de Jalelí, el himno de Israel. Vamos a colocar shofar de inmediato entonces. Hermanos, les pido que tengan un momento de silencio, es bien poco, son 34 segundos, ¿ya? Para esta solemnidad. Escuchen. Pero hermanos, parece que está activado el micrófono. Está activado el micrófono. Ya, voy de nuevo, porque está... Un poquito, por favor. Por tanto. Ahora sí, hermano. Es como una alarma, hermano, de guerra, al mismo tiempo de espera, de expectativa. Por eso este sonido es tan particular, este sonido largo, como de alarma, hermano, está en el tiempo que estamos y todo lo demás. Bueno, continuamos con el himno de Israel. Ahí vamos. Mientras aún palpite el corazón de un alma hebrea, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Hermanos, viene una pequeña composición. Se llama... Se llama Yom Teruah. ¿Están listos los hermanos? Chao, shalom. Chao, shalom. ¿Están listos los hermanos? Chao, shalom, hermanitos. ¿Falta Eli, parece, o está? Sí estoy, hermano. Ya. Shalom. Sí estamos, entonces. Voy a dar el tono. Voy a dar el tono nomás porque cada uno... Tocad el shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. ¿Ya? Tocad el shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. Tocad el shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. El
día de nuestra convocatoria solemne. El día de nuestra convocatoria solemne. El día de nuestra convocatoria solemne. Porque está Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del estatuto de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Tocad el shofar en la luna nueva en el tiempo señalado. Tocad el shofar en la luna nueva en el tiempo señalado. Tocad el shofar en la luna nueva en el tiempo señalado. El día de nuestra convocatoria solemne. El día de nuestra convocatoria solemne. El día de nuestra convocatoria solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Eso era, hermanos. Al final de la reunión va a salir, la van a tocar la hermana Amparo con sus hijas, la van a tocar completa para que se pueda, digamos, entender. Viene Salmo 7. Vamos para el... Mientras Franco va a instalar su... Va a enchufarlo nomás. Salmo 7. Vamos a leerlo por mientras. Adonai Elohim, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Ya. Tú me dices, Franquito, ¿cómo te gusta? ¿Cuál? Juan. Solemne, lenta, hermano, solemne. Está enchufado, espérate. Ya, ¿estás listo? Sí. Ya. Enchufa la guitarra. Sí, enchufa ya. Un, dos, tres, sí. Shigayon le David Asher Sham Ladonai Al Divrei Hushbei Yamin
Elohai Becha Hasidi Hoshielu Mikal Rodefai Bechatzile Elohai Becha Hasidi Hoshielu Mikal Rodefai Bechatzileni Elohai Becha Hasidi Hoshielu Mikal Rodefai Bechatzileni Elohai Becha Hasidi Mikal Rodefai Bechatzileni Seguimos con Salmo 131 y ahí pasaríamos al estudio, hermano. Tienes que usar el... Uy. ¿Sí? Sí. Ya. Adonai, Logabali Vivelo, Ramoteina y Velo, Hilafti, Dolot, Uniflaot, Mimeni, Ihimlo, Shiviti Vedomamti, Nafshika mul alei, Imokadamu, alai nafshi, Yahel, Yisrael, El Adonai me'ata Be'ad olam, Be'ad olam, Be'ad olam. Adonai, Logabali Vivelo, Ramoeina y Velo, Hilafti, Dolot, Uniflaot, Mimeni, Imlo, Shiviti Vedomamti, Nafshika mul alei, Imokadamu, alai nafshi,
Israel, el Adonai Meta, Beat Olam, Beat Olam, Beat Olam. Estamos, hermano. Pues es Adonai, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Adonai, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Adelante, hermano. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbatón. Shabbat, Shabbatón son 2 días de convocación en un mismo día, lo que celebramos. Hoy es un día bastante importante, bueno, por doble ocasión, por doble veces. En primer lugar, porque es un día de Shabbat semanal continuo. En segundo lugar, porque hoy es el día o la quinta convocación, la quinta cita sagrada. Una de los Moadim del Elohim viviente, una cita que él concretó con nuestro pueblo. Y es un día que básicamente es mejor conocido como Yom HaKesed, o el día y la hora que nadie sabe. Bueno, básicamente este término Yom HaKesed que hemos estudiado en otra ocasión sobre este día tiene que ver con el espacio de tiempo en cual la luna no se ve, es oculta, ¿vale? Y aunque no se observa, hay 2 testigos siempre, las que prestan atención al filo creciente de la luna, lo que da como señal, como mensaje, como informe al resto del pueblo, que deben saber cuándo comienza el Rosh Chodesh, es decir, el 7º mes, en este caso, el primer filo de la luna creciente. Curiosamente, hemos hablado bastante sobre el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Resulta que en los escritos en el texto hebreo hay 2 letras que resaltan por encima del resto de las consonantes. En un texto hebreo, en un Sefer, en un libro de la Torah, como es conocido, donde pueden ver esta cita en Deuteronomio capítulo 6. Escucha Israel, nuestro Elohim es uno. 2 letras resalta en la palabra Shema, Israel. La palabra Shema termina con la consonante Ain. Y la última palabra del Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la última letra es Dalet. Cuando se junta la Ain con la Dalet, o la primera o la última letra de la primera palabra y la última letra de la frase, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, cuando se junta el Ain con la Dalet, forman la palabra testigo. ¿Vale? La luna fue puesta como testigo en los cielos y bueno, es tener lo que se presenta en las profecías, que Adonai no hace nada sin revelar antes a sus siervos las cosas que están por suceder. Por lo tanto, no hay nada que vendrá sobre el pueblo de Israel, nada que le ocurra a Israel, nada que tiene que ver con la redención, con lo que el Elohim de Israel, el Elohim viviente, hizo, hace y hará, lo que nos corresponde hacer, que nosotros no sepamos. Porque Él dispuso por medio de lo que está en la Torah, hay un testigo fiel, en este caso es Yeshua también, y sus siervos que prestan atención a su palabra, ¿vale? Dan testimonio de aquello que el Elohim de Israel dispone para nuestro pueblo. ¿Vale? No por nada la indicación también en el libro de Jeremías dice, párate a cruz de los caminos, porque estamos en un tiempo de una encrucijada, ¿vale? Donde más bien es pararse y prestar atención, ¿vale? ¿Con qué prestan atención? Con el oído,
pero mejor con la vista. Porque la fe viene por el oído, pero el andar también tiene mucho que ver con la vista. Entonces, en el estudio que vamos a estudiar en esta ocasión, bueno, son prácticamente dos temas del mismo modo como estamos en un Shabbat semanal continuo, en un Shabbat de convocación, una cita del Elohim viviente. Asimismo, pues hoy vamos a hablar de dos asuntos que se combinan en un mismo estudio, ¿vale? Entonces, a la misma vez que estamos celebrando el Shabbat, celebramos lo que es conocido como Yom Teruah, o la quinta de las convocaciones del Elohim de Israel. Por lo general, la gente habla de esta festividad como algo que no conoce. De aquí una alusión a Yom HaKesech, el día y la hora que nadie sabe, no conoce. Entonces, al no saber qué significado, qué es el Truach, hablan o se inventan un montón de interpretaciones sobre esta convocación. Bueno, en Números capítulo 29, en el verso 1, dice lo siguiente, una cita que tenemos que conocerlo bastante bien. En el séptimo mes, os voy a leer de la edición más popular, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis ¿qué? Santa convocación. ¿Qué significa esto? Bueno, ninguna obra de siervo haréis. Es lo que se hace en un día de santa convocación. No se hace, de hecho, ninguna obra de siervo. ¿Vale? ¿O será este día qué? De sonar las trompetas, dice el texto, como en la canción. Esa traducción, bueno, la cita que la citó el hermano, esta traducción añade palabras al texto. Básicamente no es la correcta, sino añade ciertos detalles, ciertas palabras, detalles que desvincula un dato relevante a favor de nuestra práctica en algo que se convierte en un mero ritual. Aquí dice que el día 1 del séptimo mes es día para hacer sonar un instrumento que aquí se llama trompeta. Es lo que dice en esta edición, la Reina Valera, bastante popular, Números 29, verso 1. Pero el texto hebreo declara simplemente que el primer día del séptimo mes no será, en primer lugar, día de Mikra Kodesh, ¿vale? Quiere decir congregación sagrada. Y este día en el hebreo es llamada sencillamente Yom Teruah, ¿vale? Nada que ver con la trompeta, porque para decir trompeta hay un otro término en el texto hebreo, pero aquí no aparece. Aquí simplemente no dice es decir, la traducción Números 29.1 dice, o será día de sonar las trompetas, pero esto no aparece en hebreo. En hebreo se dice que este será día Yom Teruah, ¿vale? Eso es lo que aparece. El texto hebreo termina con las palabras Yihiech lachem, habrá para vosotros, ¿vale? Esto dice al pueblo de Israel que en el primer día del mes de Etanim, ¿vale? La mayoría está acostumbrado al nombre de Tishrei porque es el nombre babilónico que adoptaron después de la salida de Babilonia, pero el nombre del mes original hebreo es Etanim, ¿vale? Eso es el sentido del mes, del séptimo mes, ¿vale? Las escrituras dice, el pueblo de Israel en el primer día del Etanim dice, tendréis Yom Teruah. Lo que los demás interpretan sobre lo nuestro o lo que ellos creen o quieren entender es cosa de ellos, de modo que quien quiera que no se apega al texto de la ley pueda tocar la trompeta, el shofar, la bocina, el instrumento que quiera, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Nosotros, si hemos vuelto a la raíz de nuestra fe, esta base está en la Torá y el texto hebreo en ese sentido es bastante claro. Este día os será Yom Teruah. Para decir shofar, si sería el día del toque del shofar, debería decir shofar. Si sería trompeta, le diría como se dice trompeta en hebreo. Dice Yom Teruah, ¿vale? Si la palabra Yom significa día, la pregunta es, ¿qué significa Teruah? Para entender esta palabra y qué conexión tiene este día con la consonante que estaremos por estudiar, debemos ir a los Salmos, pero antes vamos a leer un segundo texto donde la Torá nos dice lo siguiente, ¿vale? Es decir, para tener dos testigos, ya saben que todo testimonio tiene que estar respaldado en base a dos
al menos 2 testigos, ¿vale? Así que voy a citar 2 citas. Levítico 23, verso 24, uno de los más conocidos capítulos donde se habla de las 8 convocaciones, incluyendo Shabbat, es decir, como primera en la lista, ya que en base a lo que se entiende, lo que significa o cómo se guarda Shabbat, el resto de 7 convocaciones siguen el mismo patrón, es decir, siguen la misma observancia, el mismo respeto, tal como se concede, como se le da al Shabbat. Por eso el Shabbat encabeza las listas. En total, son 7 más 8 convocaciones que se presentan en Levítico 23, ¿vale? El verso 24 del Levítico 23 dice lo siguiente. Habla a los hijos de Adán. No, porque el concepto lastimosamente escuchas a famosos rabinos diciendo que la Torah es para todo el mundo. Bueno, ¿de dónde se la saca? Del mismo lugar donde la edición Reina Valera dice, os día de tocar trompeta. ¿Vale? Hemos visto, pueden probar, todos tienen acceso ahora a los datos que hay para acceder a Internet. Brinda a cada una la posibilidad de ver el texto en hebreo como está. Y pueden ver que no aparece ni trompeta ni shofar. Este día será Yom Teruah, dice el Números capítulo 29, verso 1. Es lo que será para nosotros. ¿Para quién? No lo dice en capítulo 29, verso 1, ¿vale? Pero lo dice en verso 20, capítulo 23, verso 24 de Levítico. Habla a los hijos de Israel. ¿Vale? Eso, claro, deja o marca una preferencia. ¿Qué? Y diles, dice el texto. Esa palabra es importante, le voy a explicar un poquito. Tiene mucho que ver con el estudio sobre la consonante lamed. En el 7º mes, ¿qué decir a los hijos de Israel? En el 7º mes, al primero del mes, tendréis, ¿qué? Día de reposo, ¿vale? Una conmemoración al son de trompetas, dice aquí esta traducción, y una santa convocación, ¿vale? Se repite otra vez Mikar Kodesh. El texto hebreo por medio de la 5ª palabra donde al verbo amar se le puso delante la consonante lamed. De modo que la palabra del texto en el texto hebreo traducido con idiles, en el hebreo es lemor. ¿Vale? Hemos hablado sobre esta palabra en el estudio sobre el lamed. Y aquí se traduce con diles. Esta palabra saca en evidencia que tenemos delante una preciosa instrucción, una enseñanza que es destinada al entendimiento de los hijos de Israel, quienes son nombrados en esta misma ordenanza. ¿Vale? La palabra lemor tiene que ver con el instructor que transmite una instrucción ¿a quién? A aquel que se dispone como un kaf, como como tet para hacer un vaso, ¿vale? A ser moldeado, y como una kaf que tiene el símbolo de un vaso dispuesto a ser llenado, ¿vale? Eso es un discípulo, ¿vale? Entonces esta lemor tiene el sentido de transmitir una enseñanza, por eso diles ¿a quién? Al pueblo de Israel, ¿vale? En el 7º mes tenéis una convocación. Bueno, voy a saltar esto al son de trompetas, porque estas palabras no están en el texto hebreo, ¿vale? Y eso es básicamente esta parte importante dedicado exclusivamente al pueblo de Israel. El texto hebreo dice que para los hijos de Israel, en el primer mes, en el primer día del mes de Etanim, en el 7º mes, ¿vale? Va a ser un Shabbatón. Esa es la palabra que está en el texto hebreo, puede marcarlo así. Pueden ver la palabra lemor y la palabra Shabbatón está más... esta es la siguiente, así. Muy parecido al Shabbat. Lo indica así porque, a diferencia del Shabbat semanal continuo, estamos tratando de un Shabbat de convocación. Esto es llamado aquí Shabbatón. Entonces, el primero de Etanim es un día de Shabbat, de Moed, ¿vale? Moed es una cita sagrada, ¿vale? Se traduce en ciertas circunstancias como festival, festividad, pero mejor usar el término de una cita, una ocasión especial de conmemoración en cual el Creador, el Elohim de Israel, concertó con su pueblo de una forma particular, una forma personificada, para decir así. Ahí no está incluido las naciones. Además, este día también en el texto hebreo es llamado Zichron. ¿Vale? Se puede marcar. Este día aquí, a diferencia del Números capítulo 29, verso 1, donde se llama Yom Teruah, aquí en el texto en Levítico 23, verso 24, este día es llamado Zichron, ¿vale? Esta palabra Zichron
que la puede buscar el hermano. Viene de zijarón, ¿vale? Que a su vez viene de una raíz que hemos hablado en otra ocasión, que es zahar. Zahar significa memorial, recuerdo, señal. Entonces, si zijarón significa memorial, la palabra usada en el texto de Levítico 23-24 es zihrón. Y su sentido es de indicar de qué es memorial o de qué cosa se debe recordar. Por eso, zihrón significa recuerdo de o memorial de. Ese es el sentido de, es decir, es concreto, te enfatiza algo, te saca en evidencia lo siguiente que debes recordar o de qué es recordatorio o qué tienes que recordar por medio de esta palabra zihrón, ¿vale? ¿Qué cosas debemos recordar en el primer día del séptimo mes? El no olvidar cómo se toca la trompeta, el shofar. El hermano puso al principio algunos sonidos de shofar. No significa que no son buenos. Pero por eso este texto lo saco en evidencia porque no trata de un instrumento, ni básicamente de un sonido, sino de algo. Que yo lo tengo que ver como zihrón, algo de cual tengo que recordar o de cual tener memoria. ¿Vale? Entonces, si no se trata de qué tipo de sonido, de qué instrumento tengo que tocar, aunque esto parece que dice el texto, la traducción de Reina Valera, como dice, una conmemoración al son de trompeta. ¿De dónde sacó la trompeta? Bueno, ya sabemos que el principio de la Torah es no añadir y no quitar, ¿vale? Pero bueno, nosotros no somos de la gente creyentes en general, no tenemos fe. Nosotros aquí tenemos y practicamos emuná, por eso volvemos al sentido el más original posible, que depende de nosotros y podemos buscarlo y tenerlo y asimilarlo, como está en los términos aquí, ¿vale? Entonces, como aquí tenemos una instrucción para los hijos de Israel, pues conviene a esos regresar al origen de la escritura, porque es en el texto hebreo donde se dice y se nombra qué cosa se debe observar como memorial o qué debemos recordar. Nuestro texto dice lo siguiente: zihrón, ¿y qué más? ¿Cuál es la última? Zihrón, memorial de... A ver, dile, hermano José, que yo, sabes leerlo. Lo digo nomás, teruah. Zihrón teruah, ¿vale? Teruah. Entonces, un memorial del shofar, de la trompeta, de un sonido, que hay varios toques. En otro estudio hemos visto que el shofar tiene varios toques, varios sonidos, ¿vale? Aquí simplemente se dice zihrón teruah. Entonces, un memorial, un recordatorio del truaj, ¿vale? Entonces, el día primero del séptimo mes, los hijos de Israel deben tener un día para recordar o hacer memoria de cómo se toca el shofar. No, ¿vale? De teruah. Es lo que dice el texto. Recuerden que en Números capítulo 12, verso 1, el primero de Etanim de Tishrei es llamado Yom Teruah, y en Levítico 23, verso 24, este mismo día es llamado Zihrón Teruah. ¿Qué se debe recordar en ese día? ¿O qué quiere decir Teruah? Como ya he dicho, para entender qué se debe recordar, vamos a un verso que está en los Salmos, donde se dice, Salmo 89, verso 15, dice lo siguiente: dichoso el pueblo que la aclamación conoce. Esa es la edición Corona de Jerusalén. Dichoso el pueblo que la aclamación conoce, a la luz de tu rostro camina, oh Adonai. ¿Qué dice este salmo? Que hay felicidad en aquellos o para aquellos que saben cuántos toques se puede hacer con un shofar o con una bocina. Si seguiría la lógica de lo que se supone que traduce, que la traducción de Reina Valera es la correcta, eso debería ser, ¿no? Aquí hay un dicho, hay un gozo, hay una felicidad por los que saben cómo se toca el shofar. Bueno, a mí no me sale casi nunca. Entonces, si fuera así, me daría un poco de envidia por los que sí saben tocar el shofar y sacan los sonidos fenomenales, maravillosos, impresionantes. Diría menos mal que no dice este el texto. Entonces me trae cierto consuelo. Bueno, dichoso el pueblo que la aclamación conoce, a la luz de tu rostro camina, oh Adonai.
El Salmo declara que hay una bendición para aquellos que tienen conocimiento sobre la voz del Truaj. Para una explicación completa de aquello que es memorial o de lo que se debe recordar en la quinta de las citas sagradas que el Elohim viviente concertó con los hijos de Israel en forma exclusiva, les invito a acceder a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán la explicación completa sobre todo cuanto he presentado hasta este punto, ¿vale? Así que, para no volver a repetir lo que ya hemos explicado en, no sé si el año pasado, ¿vale? Pero en el canal de YouTube, en la playlist sobre las festividades de Adonai, ¿vale? Hay un video que se llama Yom Teruach y Zichron Teruach, 5993 es el año cuando hemos compartido, conectados con nuestro pasado, ¿vale? Para los que les da un poco difícil encontrar, buscar, pues les voy a poner el link directo en la guía de estudio. Para los que saben manejarse bien en nuestro canal de YouTube, bueno, simplemente buscar Yom Teruach y Zichron Teruach, conectados con nuestro pasado, darán con el video que es una explicación completa de todo este verso en bastante detalle, es decir, más claro que eso no se puede explicar. Entonces, tras escuchar la explicación que está en el video que les recomendé, sabrán por qué razón esta festividad o esta cita sagrada fue concertada en forma exclusiva solo para y con los hijos de Israel. Una cita a cual todos ustedes, cuando han entrado bajo el vínculo del pacto, os corresponde atender. El Salmo 89, verso 15, dice que la bendición que se les concede a aquellos que conocen lo que recuerda la Teruach es aquella de poder andar en la luz del rostro del Elohim viviente. Ahora, para poder andar en la luz se necesita de la vista o de tener visión. Y para esto es necesario tener buenos ojos. Vale, de aquí pues entramos o volvemos a nuestra serie de estudio que se llama Introducción en las letras del alfabeto hebreo. Introducción, en esta ocasión vamos con la consonante hebrea decimosexta, que es la consonante Ain, ¿vale? En el hebreo, la palabra conocimiento se dice Da'at. Esta palabra Da'at se escribe con tres consonantes, que es la Dalet, la Ain y la Tav. La letra central de esta palabra Da'at es la consonante Ain, y Ain significa ojo. El plural de ojo es Einaim en el hebreo, se dice ojos, ¿vale? Einaim. Entonces, para adquirir Da'at, que es conocimiento, y conciencia también, uno debe ver, ¿vale? Dicho esto, para poder andar en la luz del rostro del Elohim viviente, se debe tener una sana vista, o unos buenos ojos espirituales. El verdadero conocimiento no es el que es teoría, sino aquel que se experimenta. Por eso les he dicho tantas veces en repetidas ocasiones, yo no comparto de lo que yo he aprendido, porque no tuve un instructor, un maestro, no participé en una escuela de estudio donde aprendí todo esto, ¿vale? Nunca aprendí para ser un dirigente de un grupo o algo así. No ese es el propósito. Yo he compartido y dispuesto esta comunidad, este grupo, este canal, bueno, todo lo que os comparto por escrito en audio, porque lo he experimentado, lo he probado. Y como se decía, a mí me funciona, funciona a todos. Porque estoy observando, es decir, yo soy el cobaya, como si se estoy probando sobre mí mismo, a ver si esto es así, si funciona. Entonces, si funciona, produce buenos resultados, seguramente producirá en la vida de otros. Y bueno, por bendición, este resultado, esta forma de tratar las cosas nunca han fallado, y todo lo que se han dispuesto a probar pueden dar testimonio que esto es así. Vale, el verdadero conocimiento o el verdadero Da'at no es el que viene por teoría, porque yo sé, yo escuché, ya a mí me dijo, tal, no sé quién lo enseña, lo comparte.
sino aquel que se experimenta. Cuando en verdad conoces o sabes algo, es porque lo has experimentado. Si no lo has experimentado, hablas de lo que otros dicen. Hablas como, por ejemplo, dice el hermano Daniel en su estudio. Por eso tantas veces he dicho, cuando hacen resumen de ese estudio, no compartan mis palabras, compartan lo que ustedes asimilan, lo que viene de ustedes, ¿vale? Porque es fácil copiar y pegar, pero no será más que lo que yo digo, ¿vale? En el Tanaj, en los escritos de los apóstoles, en las 2 secciones del libro, se repite una misma enseñanza. Come este libro, es decir, haz lo tuyo, ¿vale? Bueno, cuando solo hablas sobre lo que crees que es bueno o sobre lo que se te dice, esta no es un auténtico dat. Un conocimiento verdadero es aquello que has experimentado. ¿Saben por qué me he parado? Porque es la primera vez, bueno, eso es algo que hay que ponerlo como recordatorio. Hay 30 participantes. Aquí estamos 30 personas conectadas. Eso es increíble. Ha superado el límite máximo alcanzado hasta la fecha, que por lo general eran 25. 30. Muy bien. Bueno, siempre una nueva experiencia. Una escritura en Mateo capítulo 6, verso 22. También está en Lucas capítulo 11, verso 34. Dice lo siguiente, ¿vale? Lucas 11, 34. Es un verso que muchos lo conocen. La lámpara del cuerpo es tu conocimiento. No. Tu ojo. Por eso, si tu ojo, dice las escrituras, dijo Yeshua, si tu ojo es sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Por eso, el ojo y la luz siempre van aparejados, van de mano. Lo que dijo Yeshua fue juntar la luz verdadera, que es el reflejo del verdadero conocimiento, de aquello que es Einaim, es decir, de los ojos. El conocimiento y los ojos, lo que es Da'at, depende, va en estrecha relación con lo que es tener una buena vista. Sin una buena vista, un Ain sano, puedes tener una enseñanza errónea. ¿Vale? Entonces, para poder comprender o adquirir el conocimiento que es Da'at, o mejor dicho, para poder experimentar aquello que es o a qué se recuerda, Zichron, esta palabra Zichron, ¿qué cosa recuerda? El conocimiento sobre y experimentar lo que es Teruach. Necesitamos tener del poder que proporciona la Ain, ya que son los Einaim, es decir, los ojos, aquellos que son lámparas o la luz que alumbra adentro de nuestros seres y obviamente el caminar por la senda de la verdad hacia nuestra redención. Un texto que me gusta mucho del Tanaj se encuentra en Proverbios capítulo 6, verso 23, que dice lo siguiente. Porque el mandato aquí pueden verlo en hebreo, es una palabra que muchas veces hemos hablado sobre ella también, es mitzvah, ¿vale? Porque el mandato, la mitzvah, es lámpara. En el estudio sobre la consonante nun, hemos hablado de la palabra ner, que es lámpara, ¿vale? Entonces, porque el mandato, la mitzvah, es ner. La mitzvah es ner. El mandamiento de la Torah es una lámpara y la lección, aquí está la palabra Torah en la Biblia, Proverbios 6, verso 23. ¿Vale? Mandato, mitzvah, lámpara, ner, y la lección, dice la Torah, es una luz. ¿Vale? Es decir, es or. Porque el mandato es una lámpara y la lección una luz. ¿Vale? Ahí son las palabras que se destaca: mitzvah, ner, Torah, or. ¿Vale? Camino de vida, los reproches y la instrucción. Eso es lo que es el mandamiento, que es una lámpara, y la lección o la instrucción que provee es luz. ¿Para qué? Para poder caminar en la vida. Los reproches aquí en la instrucción. Los mitzvot, que es el plural de mitzvah, los mitzvot de la Torah, son lámpara
y la instrucción o la enseñanza contenida dentro de un mandamiento es la que proporciona dirección al que se encamina en la senda de la verdad hebrea. El camino de la verdad hebrea ofrece tres cosas que son mencionadas aquí en el texto: vida, reprensión y disciplina, castigo o corrección, como quieren ver, ¿vale? Eso es lo que provee, y eso, bueno, esto último es lo que menos gusta, los últimos dos. La vida todo lo quiere, pero reprensión y disciplina, hay muy pocas personas que quieren esto, porque eso significa, claro, eh, hacer un corte dentro del yo y sentir un daño, un cuchillo dentro y quiere arrancar algo que no está correcto en el yo de uno, no es algo muy popular, ¿vale? Pero es lo que ofrece la misvá, que es su mandamiento, ¿vale? Que es una lámpara, un ner, es lo que la Torah brinda como luz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ofrece? La Torah, los misvot, que sirven de lámpara y de luz. Camino para saber tener vida, camino para ser reprendido, la reprensión. No por nada Shaul dijo con toda la autoridad, reprende con toda la autoridad. Y aquí no se habla de con todo el cariño y el amor, porque cuando se trata de corrección, el cariño y el amor, pues no hacen buenas migas, ¿vale? Porque el que en lugar de usar la vara, cuando hace falta la corrección, usa el amor y pasa por alto, dice el texto en el Tanaj, desea la destrucción del alma de su hijo, ¿vale? Entonces la Torah por algo es así específica, y aunque no gusta a la gente, y por eso le llamo antiguo de los judíos. Nosotros no, ¿vale? Bueno, para nosotros eso es el camino para tener vida, y la reprensión es buena, y la disciplina tiene su propósito para corregir un árbol torcido, ¿vale? Cuando está en su juventud, lo más fácil es ponerle un palo, un samej en cual apoyarse para así crecer recto. Bueno, para que vean lo maravilloso, para que vean, propósito, Ain, ¿vale? Cómo se revela, igual Ain, para que vean cómo se revela el plan de la redención por medio de la visión que provee el alefato hebreo. Se nos presenta primero la consonante mem, que significa aguas, naciones, en cual fueron diseminados ¿quién? Los nuns, es decir, la consonante nun, que es un símbolo en forma plural, los peces, ¿vale? Y para que tengamos claro de qué tipo de peces estamos hablando, o de qué tipo de personas debemos observar, otro de los sentidos de la consonante ain, qué tipo de personas debemos observar en medio de las naciones, muchas aguas, mem, viene la samej. ¿Qué hace la samej? Nos revela qué estructura interna, es decir, cuál es la columna vertebral de un alma hebrea, que, luego en otras palabras, cuál es su creencia o su identidad. No importa en qué profundidad de las aguas, de qué naciones está esparcido un hijo de Israel. La Ain es la que viene a traer luz y te da la capacidad de ver quién es, de qué está hecho. ¿Por qué se nos presenta esta realidad mediante este orden de letras? Mem, Nun, Samej y ahora Ain. Porque este mundo ya está en la oscuridad. Y esto porque la oscuridad estaba, como dice al principio en Génesis 1, verso 2 y el 3, dice, la oscuridad estaba sobre la tierra antes de que la luz alumbre en este mundo. Por eso primero aparece la mem, y en su sentido, uno de sus sentidos es profundidad, que tiene que ver con el lugar donde fue enterrado, escondido la identidad del pueblo de Israel como símbolo de enterrado en la tierra, como se alude a la inexistencia. Por eso hay mucha gente que dice que eres un hebreo. ¿Qué es eso hebreo? Sabe del mundo, sabe del judaísmo, tiene otros apodos para el judío, los marranios, bueno, un montón de otros que hay por España. Pero cuando dices el término hebreo, la mayoría no sabe de lo que hablas.
porque el concepto de una identidad, de una nación hebrea, fue enterrada en el fondo de las mares. Entonces, desde esta perspectiva, la Ayin viene después. ¿Por qué? Porque la oscuridad estaba primero. Eso es lo que dice Génesis 1. La oscuridad estaba y la luz alumbró o vino para alumbrar, que sea luz. ¿Vale? Como la luz no depende o no es proporcionada, la luz de Génesis 1, verso 2 y el 3. Como la luz no depende, no es proporcionada por el astro mayor, por el sol, entendemos que lo que debemos ver no es tanto la luz del sol, sino una luz espiritual. La consonante Ain viene para hacernos ver. ¿Ver qué? Aquella luz que puede alumbrar en la oscuridad del ser humano. La Ain es el ojo que puede ver o puede alumbrar o penetrar en la oscuridad de la profundidad de las mares. Es decir, en medio de la confusión de las creencias de este mundo para poder ver al gran Nun, es decir, al único Elohim viviente, y discernir quién es él entre la confusión creada por todo un invento donde hay muchedumbre de dichas deidades. También Ain viene para hacernos observar quién es entre los hombres un verdadero hebreo israelita y quién pretende serlo. La Ain viene para alumbrar nuestra oscuridad interna, a fin de hacer salir a la luz el ser que fuimos creados ser. Este estudio viene para completar aquello que ya fue presentado sobre la consonante Ain en otro estudio que está solo por escrito, lo encuentran en la guía de estudio, que se llama Las 4 letras del nombre de Yeshua, ¿vale? El nombre de Yeshua está formado por Yod, Shin, Vav, Ain, ¿vale? Entonces, en este estudio, las 4 letras del nombre de Yeshua ya se explicó una parte sobre esta consonante Ain, pero aquí se completa más, ¿vale? Yod, Shin, Vav, Ain, las 4 consonantes de los escritos de los apóstoles. Yod, He, Vav, Hei, las 4 consonantes que aparecen en el Tanaj, ¿vale? Los 2 grupos de 4 letras, de 4 consonantes que aparecen en la Biblia, está explicado en este PDF, las 4 letras del nombre de Yeshua. La antigua forma pictográfica de la consonante Ain era de un ojo. De aquí su nombre y su significado, que es ojo, ver, visión, percibir, observar, el saber, ¿vale? Entonces, aunque la forma de la letra desde un ojo a la consonante moderna, que la dibujó el hermano antes aquí, ha cambiado un poco el sentido o el mensaje que transmite, sigue manteniéndose, es el mismo, ¿vale? No se ha alterado a lo largo del tiempo el sentido, el significado o el nombre de la consonante, sino simplemente la forma, ¿vale? La forma de la letra, pues, sufrió cierta modificación hasta que se convirtió en la letra actual, que no tiene un correspondiente muy exacto dentro de los abecedarios o las lenguas conocidas. El ojo de una persona o la perspectiva desde la cual se mira un asunto o una cosa revela el verdadero carácter de la dicha persona. La forma en cual se ve y juzgan las cosas revelan lo que hay en el corazón de uno. Ahí describe la visión espiritual, que te indica el camino para salir ¿de dónde? Del círculo de la visión en cual un mal hábito te hace girar, ¿vale? O en cual te encierra en un error tal cual se ilustra en la consonante Samej, que recordamos es un círculo, ¿vale? Que a su vez puede ser una muralla que separa el exterior del interior, ¿vale? Entonces, lo que hace el Ain, en el caso que una persona está encerrada en un círculo vicioso de ciertas males, prácticas, conceptos, bueno, todo lo que tiene que ver con el mal, independiente a qué nivel físico, espiritual, mental se encuentra, lo que la potestad que tiene Ain es abrir el camino, alumbrar en la oscuridad en cual se encuentra una persona para marcarle el camino hacia lo que es libertad. Dice que la verdad es conocimiento y el conocimiento lo que es edad es poder, ¿vale? Restaura. Recuerden que nuestro propósito es aquel de sacar en evidencia aquella parte de enseñanza positiva que revelan las consonantes hebreas. Pero no hay que ignorar la parte negativa. Y si recuerden, en el estudio anterior sobre la Samej, hemos dicho que el ser está
como un círculo. El Samej al estar como un círculo, tiene la capacidad de aislar lo que está fuera del circuito de lo que está adentro, ¿vale? Esta es una de las formas de la consonante Ain en la forma pictográfica, ¿vale? Ahí arriba se escribe, se muestra el hebreo moderno, que es muy parecido a un Y, ¿vale? Pero bueno, no tiene nada que ver con Y. ¿Vale? Entonces, la enseñanza sobre la Samej, hemos dicho que al tener la forma de un círculo cerrado es la única entre las 22 consonantes, sin hablar de lo que es las letras finales. Es la única entre las 22 consonantes que tiene una forma cerrada, ¿vale? Entonces, tiene este encerramiento, tiene el sentido, la capacidad de aislar lo que hay fuera de lo que hay dentro. Entonces, cabe la posibilidad de que una persona encierre en su interior una serie de males, incluso sin saber que las resguarda en su ser. Si esto ocurre, la Ain viene para ofrecer alternativa y hacer que los conceptos erróneos se rompan. La Ain es ojo y por lo tanto proporciona la vista al que está encerrado en un circuito del mal, de un mal proceder. ¿Para qué? Para que la Ain o la vista ayude a romper con el condicionamiento de la Samej, usada en el sentido negativo, ¿vale? Recuerden, siempre vamos a hablar de la parte positiva, pero hay una enseñanza que presenta la posibilidad de una persona que está como esta posibilidad de que uno esté encerrado, no en el sentido positivo, sino en el sentido negativo en males, ¿vale? Aún así, la Ayin puede brindarle la ayuda para romper este circuito negativo, ver la realidad en cual se encuentra y desde aquí, desde el fondo de esta oscuridad, comienza con los 6 pasos de la redención, ¿vale? Clamar. Si uno no ve el estado de encerrado donde se encuentra en la profundidad de las mares, aquí perdido entre las naciones, no siente la necesidad de buscar auxilio. ¿Qué hago? No encuentro salida, ni en la iglesia, ni en otras partes, ni en los médicos. ¿Qué hago? ¿Vale? Es así donde aparece el clamor. Y cuando clama, pues viene la ayuda. Bueno, sigue la enseñanza en la letra y esos 6 pasos, bueno, está explicado ya en un tema anterior, son los 6 pasos de la redención. Cuando los ojos o la visión son corregidos, porque cabe la posibilidad de que haya una vista mala, entenebrecida. Cuando los ojos o la visión son corregidas, entonces la Ain que está en los ojos de los justos, siempre, es decir, cuando va por un camino mal o torcido, como hoy paran encerrados en un círculo del mal, ¿vale? La corrección, que es lo que proporciona la Ain, es la corrección, o lo que aparece en el capítulo 3, verso 18, como colirio, ¿vale? Este es en caso de una enfermedad donde la visión, la vista de una persona, el Ain de uno, pues no está claro, no está limpio, no ve, no es puro, no es sano, no ve con claridad la realidad. El remedio, lo que ofrece las escrituras, se encuentra en Apocalipsis 3:18, ¿vale? Donde se presenta que esta realidad distorsionada puede ser corregida por medio de un proceso de limpieza, de purificación, de restauración, en cual es imprescindible lo que es llamado en Apocalipsis 3:18 colirio, ¿vale? Bueno, eso es otro asunto. Deben saber que la envidia, como la codicia, es una de las enfermedades de los ojos, de los Enaim, ¿vale? Einaim. Envidia y la codicia son algunas de las enfermedades más populares de esta enfermedad de los ojos espirituales. La Ain contiene la potestad de sacar a la vista lo que está oculto a la luz. Ofrecer la llama de la luz. La Ain ofrece la llama de la luz que, al ser usada en un sentido edificable, capacita al portador del Ain en poder ver y discernir entre los espíritus de las personas,
Porque se nos invita en los escritos de los apóstoles, escudriñad a los espíritus. Bueno, ¿cómo? Es fácil decir, es fácil citar las escrituras. Pero por eso le he dicho, un conocimiento que no está experimentado queda como nivel de lemas, de teoría. Algo que no sabes qué es porque no conoces el funcionamiento. Bueno, la Ain es una herramienta que capacita a una persona a saber discernir, a ver dentro de las personas y conocer las inclinaciones y así poder separar a un lobo vestido con un manto judío que dice yo soy judío, que en realidad es una sinagoga de Hasatán, ¿vale? Vestida o llamada judíos. O un judío que dice yo soy descendiente de Judá, pero su carácter es él como el de Esaú, sobre el cual Yeshua dijo, ya sé que nacieron de Abraham, pero la inclinación que tenéis pertenece a otro padre, no a Abraham Avinu, no es el padre de Israel, sino al Ab de este mundo, al padre de este mundo y príncipe de este mundo. Entonces lo que hace la capacidad que proporciona la Ain es ofrecer esta luz a aquel que necesita o quiere discernir entre los espíritus. Como hemos dicho, para reconocer a los peces de Israel entre la multitud de peces gentiles, necesitas observar la Samej, es decir, la columna vertebral, observar en el ser interno para ver, ¿vale? Si es un alma hebrea o un gentil que trata de engañar, que es diciendo que es un hebreo. La Ain es la luz y el ojo que te capacita para poder ver y discernir. José, aprendió la lección del poder de la visión espiritual, por medio de la lección que le enseñó su padre. La visión, o es decir, los ojos, Einai. La visión debe estar sobre la esencia más que sobre la apariencia. Esa es la lección que él aprendió. Joseph pensaba que su padre, al estar en edad avanzada, perdió su vista, de modo que se confundió al poner la mano derecha sobre la cabeza del hijo menor y la mano izquierda sobre el hijo mayor, cosa que normalmente debería estar al revés, ¿vale? Él cruzó las manos. Siempre corresponde que la mano derecha esté sobre la cabeza del primogénito. Pero Jacob no necesitaba de los ojos físicos para transmitir su legado sobre Efraín, porque él tenía los Einaim, es decir, los ojos espirituales abiertos. De modo que podría ver en el futuro en qué se convertirán los dos nietos que los adoptó como hijos suyos, Efraín y Manasés. Si bien los ojos carnales te hacen ver el camino a seguir, pero a corto plazo, son los ojos espirituales quien te brinda la visión sobre el futuro. No es casualidad que las palabras hebreas que todos escucharon, estoy seguro que cada uno de ustedes escucharon esa palabra Gog y Magog. ¿Alguien no sabe qué es Gog y Magog? ¿Nunca escuchó? Las palabras Gog y Magog en hebreo suman precisamente el valor de la consonante Ain. Vale, no vamos a deletrear las letras para decir las consonantes. El Ain contiene la potestad de proveer luz sobre el futuro, aun cuando hablamos de un tiempo que tendrá que ver con los 1000 siguientes años que he dicho aquí. Sí, he escuchado. Está en Ezequiel capítulo 38, para quien no sabe de qué se trata. Gog y Magog es una referencia a la última batalla que se dará entre el príncipe de Israel y el príncipe de este mundo al final del séptimo milenio, entre el bien y el mal, como sea. Ahora en Ezequiel 38 aparece Gog y Magog. Si suman, la suman Gog ve Magog, ¿vale? Incluyendo el i, puesto como Vav, Gog ve Magog, ¿vale? La suma de las letras le da precisamente el número 70, porque es lo que provee el conocimiento o la luz que proporciona el Ain sobre el futuro, en este caso en relación con la última batalla.
hay más, hay otras palabras que también suman la misma palabra, suma la Ain y obviamente trae su visión, ¿vale? Es decir, si en este caso en Ezequiel 38, hablando de Gog ve Magog, proyecta hacia el futuro, Adán ve su mujer, de hecho, la suma del título del hombre y de la mujer suman igual 70, es decir, Ain te proporciona la visión sobre el futuro y la visión sobre el pasado. Hay mucho que hablar, bueno, por eso nuestro tema se llama Introducción. En 1 Samuel capítulo 16, en el verso 7, se nos enseña, hay una enseñanza aquí, se nos dice que la vista o los ojos no deben observar tanto la forma exterior, sino ver en el interior de las personas, en el lev, en el alma, en el corazón de las personas. ¿Vale? Hablando de Elohim, asimismo, este mismo principio que está en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, es el contexto para quien no sabe, no recuerda la historia, es el contexto de la elección del rey de Israel, donde el profeta pues miró, no es esta, dijo Adonai, lo deseché, ¿vale? No mire lo que mira el hombre, ¿vale? Mira donde mira Elohim. ¿Vale? Entonces, este mismo principio que está en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, un principio que nos corresponde a nosotros, ¿vale? Dejar de ver las apariencias, ¿vale? Sino fijarnos qué medio usar, los ojos. ¿Qué ojos? Los carnales. Obviamente, con eso yo no puedo disecar. Quizá la hermana Magda, si es médico forense, pues sabe disecar y ver en el ser humano algunas enfermedades, algunas cosas. Pero a nivel espiritual, los ojos espirituales pueden ser lo mismo, ¿vale? Lo que está hermana Magda capacitada para disecar las personas y decir todo lo que hay por dentro de ellas, es lo que hacen los ojos espirituales, los Einaim, ¿vale? Para ver, abrir una persona por separado, poner cada, el riñón, tiene estas componentes, aquí le falta, aquí le sobra, bueno, decir todo lo que le falta, lo que necesita. Entonces, esta misma enseñanza de 1 Samuel 16, verso 7, es la que enseñó Shaul en procurar ver, donde él enseña que hay que procurar ver el propósito o el espíritu que está adentro de la letra de la ley, antes que hacer de la letra una mera forma de religiosidad. ¿Vale? Tal como nuestro Elohim fija sus ojos en el interior de la persona, asimismo debemos fijar nuestra mirada para ver en lo profundo de la Torah. No para ser solo lectores superficiales, sino gente que sabe hacer Shema, es decir, que lee para saber cómo vivir. ¿Vale? La letra, dice, es un callado. El que no trata de entender el propósito de esta letra, que es llevarte al Mashiach, ¿vale? Que también te lleva de vuelta a la Torah, ¿vale? Porque la Torah te enseña el siguiente paso, ¿vale? Cuando entiendes el propósito de la Torah, conviertes la mera letra en una forma de religión y te haces tzitziyot, ¿vale? Te pones Yod He Vav He, las 4 consonantes sobre la frente, te pones aquí un libro, dice que cumples Torah, te lo pones sobre la mano, te pones un talit, ¿vale? Un montón de otros rituales que algunos están en la Torah, otros no, en la tradición, pero incluso los que están en la Torah solo lo usas como forma de la religión. Cuando no entiendes el propósito, es como una persona que habla en proverbios, anillo de oro en la nariz de un cerdo. Es decir, puedes tener algo rico, puedes tener un cordero, por ejemplo, presentarlo como ofrenda, pero si le echas un poquito de manteca de cerdo, por lo mucho que es cordero y que es perfecto, ya no cumple la función para cual fue ordenado para que sirva en sacrificio. ¿Vale? Eso es convertir la letra en pura religión. ¿Vale? Por eso Elohim nos enseña, 1 Samuel 16, verso 7, el principio, no te enfoques tanto en la parte exterior. No significa que hay que ignorarla o desecharla. Tiene su propósito, tiene su función, tiene su belleza. ¿Vale? También cuando te enamoras de una persona que tú ves lo que ven tus ojos.
De aquí dice que el pecado entra por los ojos y la atracción, el deseo también, en la mayoría de los casos. Entonces no se debe ignorar lo que se ve, pero la parte más importante no es la apariencia, sino lo que está dentro del ser humano. Es donde está el verdadero valor, aquel para cual el Redentor pagó un precio en su vida, con su vida, un precio en sangre, ¿vale? Para aquello que está dentro del ser humano, aquel ser que fue creado para reflejar la imagen del Elohim viviente. El nombre de la consonante Ain se escribe con Ain, Yod y Nun Sofit. En el hebreo bíblico existe la palabra Ain. Hemos visto en otros contextos que el nombre de una consonante aparece igual como palabra, ¿vale? Existen la consonante Ain que estamos estudiando, pero en hebreo bíblico existe la palabra Ain. ¿Cuál es la diferencia entre el nombre de la consonante y la palabra Ain? La palabra Ain suena exactamente como el sonido de la consonante Ain, con la diferencia que la palabra Ain se escribe con Aleph, mientras que el nombre de la consonante Ain se escribe obviamente con Ain. Es en el libro de Job, en el capítulo 28, verso 12, donde aparece una pregunta retórica, pero donde pueden observar la palabra Me'ain, Me'ain, ¿vale? Se escribe con Mem, Aleph, Yud, Nun, ¿vale? Me'ain, que se traduce con ¿dónde? ¿Dónde? Dice el texto, Me'ain, se encuentra la sabiduría. El verso se debe entender no como una pregunta, sino más bien como una declaración donde en lo que parece que no es nada, se esconde la sabiduría, o lo que es entendimiento, el biná, como aparece en el texto. Me'aim se encuentra biná, ¿vale? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Es una pregunta retórica porque la misma da la respuesta. Todo aquello que resulta ser sellado, algo que es incomprensible, algo que es oculto, que resulta desconocido para una persona para un ciego, ¿vale? Todo lo que es incomprensible es llamado Ain. Es decir, lo que igual se puede decir que uno no sabe nada al respecto del tema o que no entiende. Cuando a una persona le hablas algo y le hablas, bueno, no entiende nada, es como decir Ain, en el sentido de la palabra, algo que no existe. El Proverbio capítulo 3, 19. En Proverbio capítulo 3, verso 19, también está la palabra Ain, que es traducida con este sentido, nada. ¿Vale? Proverbio 3, 19, Ain no aparece como dónde, sino con la traducción, con su sentido, nada. Aquí en este contexto trata de presentar una cierta relación entre los animales y los hombres, pero aunque en este verso de Proverbio 3, 19 se dice que no hay diferencia entre la muerte de un animal y de un hombre, ya que los dos tipos de criaturas tienen nefesh, es decir, tienen alma. La diferencia consiste en que el ser humano por encima tiene neshama, que es un nivel espiritual que tiene el alma, ¿vale? En Génesis 2, verso 7, bueno, aquí pueden ver la diferencia que se marca entre un animal y un ser humano, que los dos tienen nefesh, pero no los dos tienen neshama, no tienen esta capacidad de elevarse a un nivel espiritual donde accede a conectarse con el Creador, ¿vale? Aquello que para una mente o para una visión que carece de entendimiento, una visión que carece de entendimiento es como nada, algo que es igual a inexistente, eso es nada. Para uno que no entiende, como les decía, hay personas que yo les hablé, ¿qué eres? Soy hebreo. ¿Qué es esto? Para la mente de ellos que carecen de esta visión, no existe esto.
en la conciencia de ellos buscan el disco duro, no encuentran datos sobre hebreo. ¿Qué es hebreo? No tiene con qué asociarse, ¿vale? Para ellos, hebreo es algo inexistente. ¿Y esto por qué? Porque no le es visible o por tener los ojos cerrados, de modo que aquellos que parecen nada, es la palabra ain, solo es la punta de una aguja de donde procede toda la sabiduría empleada en la creación de lo visible en este mundo. ¿Vale? Lo que para uno parece que es algo sin entendimiento, es lo que Shaul decía. Para la gente, lo que hablamos sobre el Mashiach es algo, bueno, no entra en la cabeza de ellos. Parece locura, porque tienen la vista cerrada, cegada. Cegada, se dice bien, ¿no? Pero para nosotros, que tenemos luz y que vemos, tenemos ojos, Einaim, espiritual, limpio, purificados, dice, eso es poder, es la fuerza, lo que decía Shaul. Cuando algo que se desconoce, el sentido de la palabra Ain, cuando algo que se desconoce se observa, es decir, llega a ser Ain, es decir, visión, ojos, lo que antes era como nada, pasa a tomar existencia. ¿Por medio de qué? Del conocimiento. La sabiduría es el resultado de la experiencia que provee la capacidad de ver, de observar. ¿Vale? Nuestro pueblo fue bendecido con la capacidad de ver, es decir, de tener ojos abiertos, pero por la inclinación hacia el mal, hemos perdido la capacidad de ver, de discernimiento. De modo que el resultado fue el de perder el conocimiento, como ya hemos estudiado el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que una de las razones de la perdición en nuestro pueblo es la falta de conocimiento. ¿Vale? Para los que no saben este tema, les invito a ver el estudio sobre el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, está explicado en detalle: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por el favor de nuestro Elohim, ¿vale? Siempre lo repito esta palabra así, acentuando, porque se suele decir por gracia, por la gracia, por el favor de nuestro Elohim, con el llamado que ha despertado en los hijos de Israel, aun estando ellos en los más remotos lugares entre las naciones de este mundo. La necesidad de un alma hebrea lo hace clamar por ayuda, de modo que está escrito en Salmo 130, verso 1, desde lo más profundo grito a ti, Adonai. La palabra traducida con profundo en el hebreo se escribe con la consonante mem, y de aquí el sentido de profundidad, en las aguas o en las naciones de este mundo, por donde está oculto algún nun, es decir, un pez o alma hebrea. Cuando a un alma hebrea se le devuelve la capacidad de ver, una vez que la persona pasa por las aguas de la Tevilá, ha emprendido el camino de regreso hacia su fuente, ¿vale? Fuente es un otro sentido de la consonante Ain. Más adelante le voy a decir el verso, ¿vale? Cuando por medio de la Tevilá, de la inmersión, se le limpia sus ojos, en su interior, en su ser, en su lev, en su corazón, saldrá, o de su corazón, de su lev, saldrá un shir, ¿vale? Shir significa canto, cántico. Un cántico maravilloso que dice lo siguiente: alzo mis ojos, enai, alzo mis ojos a los montes. Eso está en el Salmo 121, verso 1. Y sigue el verso diciendo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Vale? Pero bueno, ese es el shir, ¿vale? Que se traduce aquí con alzo, pero en hebreo está la palabra shir. Alzo mis ojos a los montes. Monte es una metáfora, o es una otra metáfora para decir naciones, pueblos del mundo. En este sentido, los ojos, enai, como aparece aquí en el texto, mis ojos, los ojos de los hijos de Israel, aunque mirará entre o sobre las naciones de este mundo, verán que la redención solo viene
y por ende está en la tierra o en el pueblo de Israel, donde está el verdadero Ain, o la fuente de toda bendición. La respuesta a la pregunta del verso 1 de Salmo 121 se da en el verso 2. Me'ain, es decir, lo que parece que no es nada, esta palabra, Me'ain, ¿vale? Lo que parece que no es nada es la vida de un alma hebreo que no sabe cuál es su identidad, de modo que se considera un mero gentil en la multitud de gentiles. ¿Vale? Entonces, esta palabra, Me'ain, se puede aplicar a un hebreo que no sabe que es hebreo. Es decir, para él no es hebreo, no existe. Como era yo, decía, bueno, yo nací en Rumanía, pone ciudadano rumano. Ni se me ocurría por la cabeza que tengo que ver, que tiene que ver con el pueblo de Israel, que tengo algún linaje que asciende de este pueblo. Nada que ver. Ni siquiera conocía, en ese sentido, ni siquiera conocía a mi padre. O hasta los 19 años por aquí, cuando encontré la familia de mi padre. Hasta aquel momento se podría decir sobre mí, en este caso, Me'ain. Es decir, era nada, algo cerrado, encerrado, algo tapado de todo mi historial por la línea de mi padre, bueno, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Me'ain es una palabra que igual puede aplicarse a un hebreo que está diseminado entre las naciones, encerrado en el fondo de las aguas, no sabe quién es. ¿Vale? De modo que se considera un mero gentil. Cuando lo que no era Me'ain sale a la vista, se convierte en algo que es. Eso es pasar de Me'ain, de ser nada, a ser Ain, a existir como un alma hebrea. La Ain es la fuente o la raíz de todo, de modo que algo que no se convierte o no se entrega queda simplemente como nada, Me'ain, como la palabra. Por ejemplo, el grano de trigo, si no se entrega para ser sembrado, no se transforma en vida de muchos otros granos. Es por eso que Yeshua, al compararse con el grano de trigo, se reveló a sí mismo como el gran Ain, que es la fuente de vida, para todo aquel que desea renacer al volver de nuevo, al volver de nuevo a la raíz que es Ain. Es decir, aquel que vuelve por medio de la Teshuvah a la fuente de la raíz hebrea, se conecta con Yeshua. ¿Vale? Que el Ain tiene el sentido de fuente. Lo pueden ver en Génesis capítulo 14, verso 7, donde el nombre de un lugar llamado Kadesh también era conocido como Ain Mishpat, que se traduce con fuente de juicio. ¿Vale? Los Mishpatim son los mandamientos que son que nos proporcionan la sabiduría, de modo que la Ain es la fuente de donde proviene toda la sabiduría contenida en la Torah. Yeshua es la Ain, y él es fuente de agua viva. ¿Vale? Un famoso rebbe del judaísmo hasídico, conocido como el rebbe de Lubavitch, su nombre real verdadero es Menachem Mendel, dijo: el yo es un ladrón escondido. Aunque dudo que este señor conoció la enseñanza de Yeshua, donde, bueno, la enseñanza de Yeshua está en Mateo capítulo 16, versos 25 al 26, donde Yeshua dijo que todo aquel que busca salvar su vida la perderá, y aquel que la perderá para él salvará su vida. ¿Vale? No creo que este famoso rebbe de Lubavitch conocía la enseñanza de Yeshua, pero este Mendel dijo: solo cuando la existencia de uno se anula, uno es llamado humano. Bueno, él dice algo en su contexto, pero esto quiere decir que si una persona no se dispone en regresar a la fuente para ser una con Ain, no tendrá en sí mismo la potestad de ser una fuente de luz o una fuente que puede proporcionar la vida que brinda la visión de la vida eterna. ¿Vale? Dice: en quien estará Yeshua se convertirá en fuente de aguas vivas.
¿vale? Es decir, si una persona está en el Ain, será Ain. Tendrá luz. Así que si uno no trata de volver a esta raíz para volver a conectarse con Yeshua, no tendrá la capacidad de alumbrar. Por lo tanto, quedará en la oscuridad. Y su identidad como persona quedará en la posición de esclavo. Un esclavo no tiene identidad, ¿vale? Un preso tiene un número. Se le borra el nombre. Ya conocen. Como sucede que a muchos solo se conocía por el número que se le dio. Y su identidad como persona cesaba con la entrada en la cárcel. Bueno, hemos dicho que la consonante Ain se escribe con Ain, Yod y Nun Sofit. Y que la palabra Ain se escribe con Aleph, Yod y Nun Sofit. La diferencia en escribir la palabra Ain con Aleph o con Ain, que sea el nombre de la consonante, es fundamental, ¿vale? Aunque parece el sonido es lo mismo, en la escritura se marca la diferencia entre la palabra Ain y el nombre de la consonante, porque la palabra se escribe con Aleph y el nombre de la consonante con Ain, ¿vale? Esa diferencia es fundamental y la confusión puede ser grave cuando se mezclan el sentido de las palabras con el sentido de la letra. La letra Aleph tiene como valor numérico 1, de modo que representa la unidad, mientras que la Ain, cuyo valor es 70, representa la multiplicidad. Entonces, la diferencia entre el uso de la Aleph y de la Ain se aprecia mejor en las palabras luz y piel. Claro, en la palabra en español no hay ninguna diferencia porque no aparece la consonante Ain, pero en el hebreo sí. Entonces, en la palabra hebrea para luz, para piel, suena lo mismo, suena igual, pero la escritura es la que marca la diferencia entre esas dos palabras. En el hebreo luz se dice or y se escribe con Aleph, con Vav y con Resh, ¿vale? Mientras que la palabra piel también se dice or, pero se escribe con Ain, Vav y Resh, ¿vale? La Aleph de la palabra luz alude a que la luz, a que la verdadera luz es la que es proporcionada por la fuente, que es el Elohim viviente. La Ain en la palabra or, que está en la palabra or, que se traduce con piel, alude a la visión humana, que ha perdido su brillo. Desde ese sentido, el ser humano, con la caída en el pecado, ha perdido la unidad con el Elohim viviente, de modo que el mal ha convertido en una multiplicidad, en una múltiple ideas erradas sobre qué es la deidad. Por eso hay tantas confusiones en el mundo, ¿vale? En un estudio anterior, donde hemos hablado de la consonante Samej, hemos visto la bendición arónica, que está en Números capítulo 6, verso 24 al verso 26. En esta bendición está una palabra que se ha traducido con ilumine, y dice que Adonai ilumine su rostro sobre ti, ¿vale? En el hebreo ilumine o brille se escribe con Yod, Aleph y Resh, pero hay cierta influencia, y la palabra en hebreo es Yaer, ¿vale? Hay cierta influencia donde se le ha procedido en sustituir a esta palabra, a esta consonante Aleph, que está en el centro de la palabra Yaer, por una Ain. Han quitado la Aleph, han puesto una Ain. De modo que la palabra, en lugar de decir Yaer, la ha convertido en Laer, que se escribe con Yod, Ain y Resh. Y esta palabra significa despierte. Entonces, que Adonai despierte su rostro sobre ti, sería la traducción. Aparentemente, no parece un problema en decir despertar en lugar de brillar, pero la diferencia es fundamental cuando se tiene en cuenta el valor de las letras empleadas
en las dos palabras, porque este valor o del significado que proporciona este valor numérico depende del recibir o perder el poder que brinda la bendición. La palabra hebrea laer suma el valor 280, que es el mismo valor numérico de la consonante P y Resh, que forma la palabra par, que significa toro. De modo que el uso de la ain en la palabra laer invoca la fuerza bruta del toro en lugar de la bendición que provee la yaer. Parece nada insignificante sustituir una aleph por una yod, pero el cambio es profundo. El valor de la palabra yaer, la palabra que debería, es 212, que es el mismo valor que el de la suma de las consonantes que forma la palabra Torah. Visto de esta forma, para que la sabiduría de la Torah resplandezca o ilumine sobre nosotros, no debemos de confundir la Aleph con la Ain. De esta enseñanza se desprende la instrucción de no confundir al Elohim de Israel con la deidad que sea en este mundo. O sea, no confundir a Yeshua con Jesús, por ejemplo, ¿no? Tal como no debemos confundir la enseñanza hebrea con las enseñanzas dadas por las redes gentiles. Recuerden la instrucción que está en Proverbios capítulo 5, verso 15 al 19. Bebe agua de tu propia fuente. ¿Vale? La Ain, como símbolo de la visión, nos invita a mirar dentro de nosotros, dentro de nuestras motivaciones e intereses o acciones. La envidia ha sido siempre asociada simbólicamente con el Ain, con el ojo, ya que mirar y observar lo que tiene el vecino es el principio que conduce a los celos y a la envidia, y los celos son destructivos. Como hemos hablado sobre la lengua malvada en el contexto de la tzarat, ¿vale? Lengua malvada o la lengua que habla mal se dice lashon hara, ¿vale? Pero también hay ain hara, lo que significa el ojo del malo. Y también está ain ra'a, que quiere decir el ojo malo, ¿vale? Ain hara significa el ojo del malo, ain ra'a, el ojo malo. El ojo del malo, ain hara, se refiere al carácter envidioso de una persona. Por ejemplo, está una escritura de una historia que todos la conocemos sobre Saúl y David. En 1 Samuel capítulo 18, verso 9 es donde aparece esta palabra. Y dice que Saúl miraba a David con ojos de envidia. ¿Vale? Ain hara. El ojo malo, ain ra'a, tiene que ver con la avaricia y la falta de generosidad. Así que en Deuteronomio capítulo 15, verso 9, dice, cuida de no abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. ¿Qué dicen esos pensamientos? Estos pensamientos tienen voz, ¿vale? Dicen lo siguiente, ya pronto llega el año séptimo. ¿Qué es el año séptimo? El año Jovel. El año Shemitah, perdón. ¿Vale? Jovel es el 50, el jubileo. Ya pronto llega el año séptimo, es decir, el año de la remisión, que es el año Shemitah. ¿Para qué? ¿Por qué piensa en esto? Porque en su corazón hay un pensamiento perverso donde, ¿cuál es la acción? Dice, para mirar con malos ojos, ¿a quién? A tu hermano pobre y no darle nada. ¿Qué sucedería? Pues él apelaría a Adonai contra ti y te cargarías con un pecado. ¿Vale? Cuando el ojo es malo, eso es ain ra'a, se vuelve esclavo de los propósitos del pecado y de este modo pierde la sensibilidad de sentir junto a su prójimo, de modo que la persona llega a ser indiferente y egoísta. Cuando Sansón perdió la castidad, perdió los ojos, espiritualmente hablando. Es como, en vez de tomar de da'at, es decir, del conocimiento, como de la bondad
de lo que es bueno, de lo que es tov. Tomó lo que es ra, cosa que es impureza, lo que es maldad. Así que se volvió ciego con respecto a los valores espirituales, cosa que le llevó a la pérdida de sus ojos terrenales. Por esta mala decisión, llegó a estar en una prisión. ¿Qué es eso? Encerrado en la Samej, en los efectos de su mala elección. A semejanza de la experiencia de Sansón, todos nosotros hemos llegado en otros tiempos. Digo, nosotros de otros tiempos, porque la mayoría ya hemos pasado por un proceso de la purificación, de la Teshuvá, y ya estamos restaurados, digo yo, ¿no? O en este camino de perfeccionarnos. Pero bueno, para entender nuestro caminar en la luz de Sansón, por eso lo pongo en forma, todos hemos pasado por esta experiencia. Hemos llegado en otro tiempo a estar presos a causa de las malas elecciones, las nuestras o las de nuestros padres. ¿Vale? Que nosotros hemos roto este círculo de Same, de vicios, de problemas males, a causa de la Ain, de ese despertar que vino, es una bendición para nosotros, pero debemos usar la enseñanza para poder comprender a nuestros prójimos hermanos que están todavía encerrados en ciertos problemas. Y bueno, nosotros ahí dentro del ser hay muchos frentes de batalla, ¿vale? Entonces hay muchas zonas todavía por conquistar, zonas que están encerradas en ciertos vicios, ciertos ciclos de Samej. Por eso siempre necesitamos de la Ain, conectarnos, volver a la fuente para cargarnos de energía, apoyarnos, bueno, ya me adelanto, apoyarnos en lo que es el Elohim verdadero, buscar ayuda, poder, socorro, así alumbrar estas zonas, romper el circuito, hacer la rectificación de las cosas para restaurar y alumbrar todo, purificar lo que cada zona de nuestro ser. Pero bueno, hablando en términos generales, por lo general en el sentido de oscuridad, idolatría y otros asuntos bastante graves, todos hemos pasado por ese círculo y debemos entender el proceder, el caminar y extender una mano a los que todavía pasan o se encuentran en esta situación como Sansón. Cuando uno sé por qué falló Sansón, ¿acaso no conocía Irán Asireo? ¿No conocía que tenía que casarse, tomarse una mujer de su propio pueblo? De hecho, sus padres le dijo, tienes mujer en tu pueblo, elige una de conforme a la Torah, ¿vale? Que dice, no tomarás por mujer esposa de gentiles para tus hijos, ¿vale? O al revés, ¿no? Esposos, ¿vale? Pero bueno, él hizo lo que consideró oportuno y Adonai anduvo con él una segunda milla, ¿vale? Y usó esta mala inclinación para sacar provecho y traer liberación al pueblo de Israel. Lo mismo hemos dicho en otros estudios, esto es lo que está haciendo el Sansón del gobierno sionista, que comienza con la misma letra, ¿vale? Tiene bueno, vamos a llegar al Shin, que tiene que ver con esto del diente que trituran, y sigue en el mismo camino de Sansón. Lo que comenzó Sansón, continuó Shaul, que sigue el patrón del judaísmo sionista, ¿vale? Pero lo concretará el David, lo que es Yeshua, el descendiente, el Samaj. El Samaj. Bueno, volviendo a nuestro tema, cuando uno se desconecta de la fuente de vida, pierde la potestad de tener visión. De modo que su ain, su ojo, se entenebrece. Cuando el ojo dirige su mirada hacia el apoyo que brinda la Samej, hacia atrás, hacia el Samej, letra que hemos estudiado, vuelve a convertirse en un buen ojo, porque busca el apoyo. Por eso, ya saben, recuerda que uno de los significados del Samej es soporte, sostén, ¿vale? El que brinda, o que se le brinda al Nun, ¿vale? Que al andar en la oscuridad, pues no tiene vista, necesita la purificación de la vista, pero al apoyarse el Nun, al usar la Samej para purificar su vista como apoyo, bueno, recupera su buen sentido del ojo y vuelve a convertirse en un buen ojo, de un mal ojo en buen ojo. Esto porque
la persona hace que su caminar sea alumbrado por las instrucciones que proveen el soporte, que es el Samej, que es la Torah. Cuando sucede lo que es más común, que el ojo mire hacia la siguiente consonante, que la tenemos por estudiar, la que es la P. La P significa boca. Y con esto, con el concepto de boca, se alude a algo que se tritura, algo que se come, algo lo que se desarrolla dentro de la persona. Entonces, cuando la Ain, en lugar de mirar hacia el Samej, mira hacia el P, hacia lo que es boca, la acción revela la inclinación de convertir en un acto un deseo que se nutre adentro. De este modo, en lugar de adquirir Ain Tová, que significa un buen ojo, uno obtiene Ain Ra'a, que es un mal ojo. Y el deseo nunca encuentra la satisfacción, porque todo lo que es malo no ofrece shalom, sino que al no encontrar paz, no se sacia, es decir, el Ain Ra'a no tiene límite. Por eso la maldad no tiene freno. Es por eso que en Mateo capítulo 5, verso 29, Yeshua dijo que si tu ojo es malo, ¿qué hay que hacer? Sácalo. Para el mal o para aquello que es causa de transgresión, no se debe buscar una cura, sino que se debe proceder a la cirugía. Bueno, es lo que sucedió en el caso de Sansón, aunque en su caso fue en un sentido bastante literal, pero solo cuando pidió sus ojos carnales pudo ver la realidad espiritual. Como les decía, al principio la luz brilló en la oscuridad antes de que exista la luz del sol. Esto enseña que del mismo modo como la luz estaba antes de que sea creado el sol, ¿vale? Eso sucedió apenas en el día 4. Hay una luz diferente a la luz que ve los ojos terrenales. Y esta luz es la que Ain nos proporciona, ¿vale? Esta luz que estaba antes de que sea creado el sol. Antes hemos citado Mateo 6, verso 22 al 24. Bueno, está el contexto donde se dice que el ojo es lámpara para el cuerpo. Se sacan los ojos malos espirituales, Daniel. Bueno, no he entendido la expresión. Bueno, lo comentamos después del estudio, ¿vale? Mateo 6, verso 22 al 24. El ojo es lámpara para el cuerpo. La traducción que dice, si tu ojo es sano, tu cuerpo está lleno de luz. Lo que quiere decir el texto es que cuando tu alma es pura, tu conciencia también. Es como, bueno, pasa como eso. Cuando la conciencia de uno es pura, es asemejado a un estado inocente de un niño. En este caso se está hablando del corazón. Cuando se habla de la conciencia, se trata del lev, del ser interno, ¿vale? Que estará lleno de luz. Tu cuerpo o tu ser, tu parte interna, está lleno de luz. Si los ojos están bien sanos, puros, también lo está en tu ser interior. En el mismo texto se indica que hay dos tipos de luz. Y por eso que se dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿vale? Porque dentro de nosotros puede haber luz oscura o falsa, como la falsa adoración hacia el príncipe de este mundo, que es llamado, ¿saben cómo? El lucero. Su apelativo es mejor conocido como Lucifer. Este nombre aparece en Isaías, o este apelativo, en Isaías capítulo 14, verso 12, pero no aparece este apelativo lucero o lucifero, como se suele traducir, porque en hebreo es Helel, ¿vale? Que viene de una palabra cuyo sentido es el de uno que brilla. Eso nos revela que hay una dicha verdad que circula por este mundo, pero en realidad no es luz verdadera, sino una falsa, algo que es imitación.
Eso es el sentido del nombre Lucifer, ¿vale? Que viene de Helel, cuya raíz tiene el sentido de uno que brilla. Es lo mismo que aquello que refleja la creencia cristiana que habla sobre lo nuestro. Pero tal como hay una luz oscura, está la luz de la verdad hebrea. Aquel que tiene la luz hebrea debe ponerla, como dijo Yeshua, ¿qué hace con ella? No le pones una tapa, sino el que anda en la luz no teme a la oscuridad y nada. Toma esta luz, la pone sobre un lugar alto para que alumbre a todo lo que está en la oscuridad. ¿Por qué? Porque los nun que andan en el fondo de las mares puedan ver el camino, ¿vale? Para que vuelva a la senda hebrea. Las escrituras revelan que mientras Helel estaba en el mundo, es decir, mientras había algo que parecía que es luz, en este mundo vino Yeshua, quien es la luz verdadera. ¿Vale? Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 9 en forma concreta. Esto es que mientras ya estaba Helel, Lucifero, vino el Ain y trajo la verdad para alumbrar a todo cuando en este mundo desea ver. Juan 1, verso 9. No debemos ser imitadores. No debemos ser solo una sombra que brilla, es decir, que tener ciertas enseñanzas sobre lo que es verdad, sino que debemos ser ahí, un ojo puro que brilla desde su ser, la luz que ilumina desde adentro hacia afuera. Es más, hay que ser ahí, no hay que ser portadores que brilla o refleja cierta parte de luz. Como dijo Shaul en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, que hay que ser hijos de la luz y por ende del día y no de la noche o de las tinieblas. ¿Vale? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Es interesante que en el hebreo las dos palabras columna y nube, ¿saben dónde se usa este contexto? De esas palabras. Salida de Egipto, la travesía por el desierto, todo este tiempo, una columna de nube, ¿vale? Estaba, bueno, las dos palabras columna y nube, que se dice amud, columna, y anan, columna, inician con la consonante ain. Vale, puede que es casualidad. Lo digo por decir, ya sabe que eso no existe, todo es causalidad. Esto nos indica que la ain también cumple la función de protección y es como el escudo que se brindó durante la travesía por el desierto de nuestros padres. Eso está en Éxodo capítulo 13, verso 21, donde pueden ver las dos palabras amud y anan, columna y nube. Pueden probar que las dos comienzan, el sentido de la palabra columna. Lo que fue escrito, por eso estudiamos profecías al día y miramos siempre el pasado para aprender qué hacer, cómo vivir, cómo caminar. Lo que fue escrito donde quedó como enseñanza para nosotros, porque podemos ser también beneficiarios de esta columna de nube por nuestra travesía por el desierto de las naciones. ¿Vale? Este es el lenguaje que aparece en las profecías, donde dijo Adonai, que os sacaré, nos sacará de entre las naciones, nos llevará por el misma senda por cual anduvo nuestro padre, anduvieron, pero en este caso por el desierto de las naciones, no por el desierto de Sinaí, sino por el desierto de las naciones. La letra Ain es la letra número 16 del alfabeto hebreo y el valor numérico de esta consonante es 70. ¿Vale? El valor numérico de esta consonante 70 define el grado más alto del estudio de la Torah. Recordamos que la consonante Zain es una espada, ¿vale? Y la espada es un símbolo de la Torah, ¿vale? Por lo tanto, el valor de la consonante Zain es 7, ¿vale? Como decir, el valor de la Torah es 7, que es un número de la plenitud, perfección, ¿vale? También hemos aprendido que la consonante Yod es un brazo extendido y su valor es 10. Del mismo modo como 7 por 10 suma 70, asimismo aquel que extiende su brazo para agarrar la Torah o la espada de la Torah, activa su Ain, su ojo, que le proporciona la visión en poder ver aquello que de otra forma no es posible ver. Es por eso que antes, al menos en mi caso, yo he leído tantas veces las escrituras, nunca he visto lo que
estamos compartiendo, ¿vale? Por 20 años yo he estado con la Biblia en la mano, para decirlo de esta forma, ¿vale? Es decir, me dediqué al estudio de las Escrituras. Tuve que borrar todo porque no me fue de provecho. Ahora que he vuelto desde el comienzo, hay otro disco duro, hay otros ojos. ¿Ya? Entonces, por eso, lo que no es posible ver, es posible cuando se toma con una mano abierta lo que es Torah y se estudia, bueno, lo que es espada. La Torah es el Ain que es la suma de la consonante Ain que proporciona las visiones para ver aquellos que antes no se podría ver. ¿Vale? Voy a dar una serie de referencias por donde está el valor de esta consonante o de enseñanzas que se pueden conectar, historias que se pueden conectar con la consonante Ain. Génesis 46, verso 27, también en Éxodo 1, verso 5, se habla sobre los 70, o el número de los 70 que fueron los descendientes de Jacob que entraron en Egipto. Hay un debate con este número, pero bueno, existe una explicación. 70, dice Éxodo 1, verso 5, son los descendientes de Jacob que entraron en Egipto. Génesis 50, verso 13, si marqué bien la cita. 70 fueron los días de luto por la muerte de Jacob. 70 días lloraron los egipcios. Fue un decreto. Éxodo 24, el verso 1 al 9, y también en Números capítulo 11, donde se habla que 70 fueron los ancianos que subió con Moisés en la montaña. Números 33, verso 9, 70 fueron las palmeras. Hay un estudio que hemos compartido en ese sentido sobre el número de estas 70 palmeras y 12 fuentes, 12 manantiales. En Números capítulo 7 se repite muchas veces el número 70 en relación a ciertos objetos, la confección, los materiales, las monedas usadas para la construcción de ciertas partes del templo. Por lo tanto, el Ain está por aquí en varios lugares. Deuteronomios 32, verso 8, al referirse al número de los hijos de Israel, se entrevé o se deja entender que el resto de las naciones suma 70, y es posible que en base a esto en Números capítulo 29, o que esta sea la razón por cual 70 fueron los toros sacrificados durante el festival de Sukkot. En el estudio sobre estos sacrificios en relación con la festividad de Sukkot hemos mostrado que tiene que ver con la suma de las naciones. No es porque hay tantas naciones, sino porque dentro de este número es un total, es un número que completa o que se refiere a todas las naciones del mundo, ¿vale? Es como un código. Jeremías capítulo 25, verso 11, 29, verso 10. 70 años fueron los años de castigo en Babilonia. Daniel 9:24, 70 fueron las semanas concedidas a Israel hasta que el Mashiach llegaría para hacer posible el fin del pecado, para hacer cesar el pecado. Lucas 10 se presenta a los 70 discípulos enviados de 2 en 2 en grupos. Hay muchísimas referencias del número 70, pero bueno, esos son los más relevantes que, bueno, a su vez trae una enseñanza en relación al valor de la consonante Ain. 1 Corintios 13, verso 4 hasta el verso 8. Shaul presenta 16 caras, que es la posición que ocupa la consonante Ain dentro del alfabeto hebreo, posición 16. 16 caras de una única verdad que es, o que a través de cual se revela la Java, el verdadero amor. ¿Vale? 1 Corintios 13. Un diamante con 16 caras sobre la Java. El amor incondicional, eso es Java, fue revelado por Elohim de Israel sobre el pueblo de Israel al levantar en medio de nuestro pueblo nada más ni nada menos que 16 jueces. Esto comenzando con Otoniel, terminando con los hijos de Samuel,
los dos hijos, aunque esos últimos dos fueron puestos como jueces, ellos, en lugar de apoyarse en la ley de la Torá para hacer juicio en el pueblo y traer o enseñar el verdadero camino de la Ahava, se apoyaron en la P, es decir, en Ain Ra, en lugar de Ain Tova, ¿vale? Entonces se apoyaron en su interés personal, ¿vale? La historia donde los hijos de Samuel fueron elegidos como jueces está en 1 Samuel capítulo 8, verso 1 y el verso 2. La historia quizás conocen y que dio ocasión a que el pueblo pida un rey, ya que los hijos de Samuel no seguían los caminos de Samuel, ¿vale? Eso porque tenían Ain Ra y no Ain Toba, no tenían un buen ojo. Bueno, voy a completar, o voy a terminar esta introducción en la consonante Ain con un salmo, un verso que está en Salmo 33, verso 18, que dice: he aquí el Ain de Adonai, he aquí el ojo de Adonai sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. La palabra hebrea de donde viene la traducción esperan es yahal, que se refiere a una esperanza, una espera expectante. Esto es como que el ain de los que esperan se apoya en el soporte que brinda el samej y por lo tanto están a la expectativa de experimentar aquello que viene como sustento de parte de Adonai. A estas personas, el ain de Adonai o el ojo de Adonai los mira con agrado. Que os sea de bendición y que siempre tengamos una vista clara. Shalom en el nombre de Yeshua a todos y que el Padre de Yeshua también sea honrado. Bueno, había una canción para el final, ¿recuerdo bien? Hermano José, ¿sí? ¿Cierto? Y después... Sí, la hermana Amparo. Sí. Y después preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Adelante, hermana. Sí, vamos a cantar. Shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. Tocar el shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. El día de nuestra convocatoria solemne. El día de nuestra convocatoria solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Tocad el shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. Tocad el shofar en la luna nueva, en el tiempo señalado. El día de nuestra convocatoria solemne. El día de nuestra convocatoria solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob. Gracias, hermana.